¿Qué tal, iglesia del tercer día? Muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este día. Doy gracias a Dios por este momento, por este tiempo. Gracias a mis pastores que me permiten estar aquí por este medio, por esta plataforma. Hoy, 15 de septiembre, día en que en México se conmemora el inicio de la independencia de México. Hoy quisiera transmitirles a ustedes un mensaje, enseñanzas que a lo largo de estos meses el Señor ha dado a mi vida, a mi corazón, a través de la oración, a través de su palabra, a través de los mensajes que hemos recibido en nuestra iglesia y también de los hechos y vivencias que hemos tenido todos en estos meses de exilio, de reencuentro en nuestras vidas para nuestra vida normal. Este mensaje lo he titulado El regreso a la normalidad, ¿sí? Y quisiera iniciar este mensaje de una manera personal, ¿sí? Y quisiera compartirles un testimonio que lo tuve hace un par de meses a principios de año. Esto fue, recuerdo que más o menos en enero, las últimas semanas de enero, principios de febrero, cuando apenas los sucesos de esta pandemia que se estaban dando en Asia y que en México se conocía poco, ¿sí? Me tocó en esa ocasión más o menos, eran las 8, las 9 de la noche, venía de un viaje, ¿sí? Aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, y a la salida, donde toda la gente está congregada para recibir a sus visitantes, a sus amigos, a sus huéspedes, me tocó ver que en ese momento, me pareció ver en ese instante cuando yo salí, gente cubierta el rostro con cubrebocas, algo que para mí en ese momento fue inusual y me llamó particularmente la atención, porque todavía en México no se daban todavía las recomendaciones ni sabíamos todo lo que iba a suceder en los siguientes tiempos. Los siguientes días fueron hechos y sucesos que en mi mente seguían pasando. Y en un día, en esas semanas, en mi momento de reflexión, de oración, vino nuevamente a mi mente esa imagen que yo tuve a la salida del aeropuerto. Sin embargo, ahora era acompañada por algunas palabras en mi mente que decían que esto iba a ser largo y que necesitábamos prepararnos. A lo largo de las siguientes semanas, el Señor da a mi vida y a mi corazón enseñanzas que encontré en el libro de Éxodo, ¿sí? En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel tiene esa salida victoriosa del imperio de Egipto, en un exilio en el desierto del Sinaí, camino a una tierra prometida que el Señor les había concedido, ¿sí? Recuerdo en esas fechas, en esas semanas, y destaco cómo la fidelidad de Dios siempre se mantuvo presente en el pueblo de Israel, en una cobertura, en provisión, en bendición y sustento, ¿sí? Sin dejar de mencionar cómo la vida de Moisés como siervo siempre estuvo presente a la instrucción, la administración y la palabra que Dios le daba a él para que a su pueblo la escuchara, la pudiera entender y la pudiera obedecer. Y de esta manera, en ese aparente regreso a la normalidad, bueno, nos debe de dar la claridad de que son tiempos nuevos. La vida ha cambiado. Debemos saber lo que Dios quiere que conozcamos, de lo que quiere que aprendamos. Sin duda, hemos añorado lo que teníamos y hemos dejado de hacer. Ahora, nuestra remembranza es agradecer lo que hemos tenido y lo que seguimos teniendo. Quizá de manera distinta, pero sí destacando siempre de la gracia, misericordia, protección y provisión de nuestro Señor. También se nos ha indicado que debemos de entender que las cosas tienen que hacerse de manera distinta, de manera innovadora y creativa, pero sin duda tener la claridad de los tiempos actuales y venideros, sabiendo qué ha cambiado en el mundo, qué ha aprendido, qué debo de aprender y qué debo de hacer, reafirmando que mi fe me lleva a una vida de obras conforme a mi fe y que mi salvación es el fruto de un amor infinito por la bondad del Padre y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, mi regreso a la normalidad debe ser con propósitos claros, caminos definidos y valores eternos. Y esto me lleva a compartir 3 historias que Dios ha dado en mi vida en estos meses y que comparto a continuación. La primera,
Esta historia está en el libro de Jeremías 29, del versículo 4 al 10, y quisiera que me pudieran acompañar. Sí, Jeremías 29, del versículo 4 al 10, tengo versión Reina Valera, y dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitarlas, y plantad huertos y comer del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. La historia continúa también en el libro de Esdras de manera complementaria. Quisiera que me acompañaran Esdras 1, versículos del 1 al 4, y dice así: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Adonai, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden en los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Como ustedes recuerdan, en el año 607 más o menos antes de Cristo, ¿sí?, el pueblo de Israel es invadido por el imperio de Babilonia. En esa época es invadido y llevado a la cautividad al reino de Babilonia. Durante ese tiempo, el profeta Jeremías, presente en el pueblo, siempre estuvo exhortando al mismo pueblo a obedecer la ley del Señor y devolverse de sus malos caminos. Sin embargo, el juicio no pudo evitarse y Babilonia llegó a Jerusalén. ¿Sí? El profeta Jeremías había exhortado al pueblo a volverse a Dios. Luego de que se sometieron a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y después que estarían 70 años exiliados en Babilonia, incluso les dijo que se hicieran casas, que buscasen la paz de las ciudades a donde iban a ser llevados cautivos, porque en su paz tendrían ellos paz. Y por último, les anunció que el Señor volvería a visitarlos y los traería de vuelta a su tierra, la tierra de Israel. De esta forma se pone en marcha el proceso de restauración y regreso del pueblo a Israel. Judá regresa a su tierra después de estar casi 70 años en el cautiverio babilónico. Este periodo abarca unos 100 años, del 536 al 432 a.C. De esta historia debemos distinguir 3 periodos distintos o 3 regresos, a través de Zorobabel, de Esdras y de Nehemías. Esos 3 regresos se establecieron de 2 maneras distintas, en 2 periodos. La primera, la reconstrucción del altar, la restauración de los sacrificios en el templo en primer lugar. Y la segunda, la instrucción de la ley del pueblo y la restauración de la muralla. Sí. Los temas centrales en este retorno del pueblo de Israel estaban establecidos en 2 áreas específicas. Era la adoración al Dios de Israel en el templo reconstruido de Jerusalén y el estudio de la palabra de Dios para ver cómo tenían que vivir el pueblo de Israel en la situación actual. ¿Sí? Destaco que el pueblo de Israel a su regreso llegó con promesas y propósitos establecidos por sus profetas de Dios
a su pueblo. Veamos qué dice Isaías. Quisiera que me acompañaran Isaías 11 y la palabra dice así: saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Sin duda, Isaías prometía la llegada de un futuro rey mesiánico, un rey que los libertaría, un rey que les daría salvación. También el profeta Ezequiel, en el capítulo 40, habla que el Señor estaría en un templo nuevo, ¿sí? Zacarías, en el capítulo 8, habla de que habrá una restauración de Jerusalén en un reino nuevo, ¿sí? Sin duda, hay que destacar que el pueblo de Israel llegó con promesas definidas, claras, promesas que el Señor estuvo hablando a lo largo de su cautiverio a través de sus profetas y de sus siervos. Las promesas destacadas eran la futura llegada de un rey mesiánico, la presencia de Dios en un templo nuevo y el reino de Dios sobre las naciones. De lo descrito destaco: la presencia de Dios siempre estuvo presente en su pueblo, a pesar de las circunstancias, en una fidelidad absoluta de amor, misericordia y gracia. Palabras de aliento, promesas que llegaron en su tiempo y a través de la vida de sus siervos y profetas siempre manifestaron enseñanzas de su palabra, dando ánimo, dirección y exhortación. En el pueblo existía un anhelo de regreso en esperanza, restauración y de nostalgia. Y el regreso les dio alegría, gozo, restauración y reafirmación. Regresaron buscando promesas prometidas, propósitos definidos, altas expectativas de esperanza, gozo en la llegada a su pueblo, y donde el pueblo encontró reafirmación, porque Dios buscó que hubiera una transformación integral de sus corazones en la idea de amar y obedecer a Dios. Y Dios siguió hablando a su pueblo a través de sus profetas, para que descubrieran lo que haría para alcanzar sus promesas de pacto, ¿sí? La segunda historia está en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Quisiera que me acompañara Evangelio de Juan, capítulo 21, del 1 al 17. Y dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Este ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esta historia es una historia muy bella, porque el Señor se aparece por tercera ocasión, como dice el Evangelio. Como nosotros sabemos, en esa época los discípulos se habían dispersado cuando el Señor fue crucificado. Se dispersó este gremio de hombres fieles que amaban al Señor y que lo siguieron durante su ministerio por miedo y temor a que les hicieran daño. En el caso particular de Pedro, él fue tocado en otras ocasiones porque había una tristeza profunda, porque había negado al Señor también 3 veces. Sin embargo, la historia es una historia muy bella porque el Señor se aparece y es una historia de amor, de ánimo, de reafirmación y de propósito que el Señor les había concedido. La historia manifiesta un amor absoluto de Jesús a sus discípulos, a irlos a buscar, una identificación al Señor y seguimiento al mismo, una relación de comunión, de estrecha en el convivio que se establece. Ejemplos de deberes, de servicio, de humildad cuando el Señor les sirve. Un ejemplo de provisión. Una plática de confirmación e identidad de Cristo en la vida de sus discípulos y con la misma vida de Pedro. Testimonio de ánimo y confirmación. Una historia clara de liderazgo en la vida de Pedro como líder de los apóstoles, fortaleciendo a una persona para alcanzar un propósito claro. El Señor ya le decía en Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sí? El Señor, durante su estancia con ellos, los discipuló, los corrigió, los animó, les infundó valentía y les alentó a continuar con un propósito definido en una comisión que establecer. Destaco el amor de nuestro Señor Jesucristo, el ánimo que concedió a sus discípulos, la comunión que seguía estableciendo con ellos y evidentemente la reafirmación de que eran siervos y discípulos de Él. La tercera historia está en el libro de Hechos, capítulo 2. El mismo Pedro, aquel discípulo que fue animado por el Señor, aparece semanas después, en el día del Pentecostés. Y Hechos, capítulo 2, dice, del versículo 14 en adelante, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sin duda, las palabras que Pedro dijo a la iglesia fueron palabras de cumplimiento de la promesa, palabras de ánimo, palabras de reafirmación como pueblo, como iglesia, siendo el principio de la obra evangelizadora de nuestro Señor Jesucristo, que inicia a través de la vida de hombres y mujeres fieles que amaron al Señor sobre todas las cosas, sobre posibles imperfecciones como seres humanos y corrientes, las cuales fueron superadas, prevaleciendo la esencia de un Dios vivo que se hizo carne y que estuvo y convivió con ellos. Y para reflexionar, hoy el Señor nos da historias de ayer,
historias de hoy, historias de mañana. Quisiera destacar que sobre estas historias Dios revela a nuestra vida que el amor, misericordia, provisión y protección de nuestro Dios Padre ha estado presente siempre en sus hijos. Que la gracia que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo está presente hoy y siempre. Esta es nuestra salvación. Que los propósitos a los que nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo siguen siendo vigentes como iglesia. Hemos seguido siendo instruidos por la voluntad del Padre a través de la vida de sus siervos, nuestros pastores y maestros, de una manera continua, perseverante, fresca, simplemente por el poder del Espíritu Santo. También hemos sido animados de manera continua y siempre presente a través de las oraciones de los justos. Hoy debemos entender y saber en estos tiempos qué aprendizaje Dios nos ha dado. Aprendizaje que nos da de una manera distinta adaptarnos y destacar sobre los tiempos actuales. Entender que en nuestro regreso a la nueva normalidad volvemos con una fe fortalecida en la vida de nuestro Salvador y Rey, nuestro Señor Jesucristo. Como una iglesia fortalecida, sabiendo que debemos cuidar nuestro templo espiritual y físico, con una voluntad de trabajo continua y ferviente, sabiendo siempre que Él está aquí, animándonos, fortaleciéndonos y facultándonos para una obra redentora que inició y donde somos parte de su plan de salvación. Donde nuestra vida tiene un testimonio de que Cristo vive en mí, llamando y animando a otros en su nombre. Destaco que la presencia de Dios en nuestras vidas en este tiempo ha estado siempre, hoy, mañana y siempre. Esa es nuestra fe. Sí, iglesia del tercer día. Son tiempos de cambio, son tiempos de adaptación, son tiempos en los que el Señor en nuestra gracia y misericordia siempre ha estado presente. Hoy la iglesia es hecha cuerpo fiel y fuerte que el Señor ha instituido a lo largo de los años, en una vida de hombres y mujeres sencillos y apasionados por la obra de Cristo. Los animo para que esta iglesia que hoy ha concedido en la iglesia del tercer día sea una iglesia que anime y fortalezca a otros, sea una iglesia que interceda por los demás, una iglesia activa, donde la pasión y liderazgo de nuestros jóvenes, de nuestros siervos y de nuestros pastores sea una esencia, un estandarte que nos pueda distinguir en estos tiempos. Hoy la iglesia, sin duda, es la promesa de nuestro Señor en nuestra vida, de un cuerpo fortalecido y unido para gloria de Él. Y para terminar, quisiera compartirles una bella alabanza que sin duda manifiesta la esencia de nuestro Señor en nuestra vida. Y la letra dice así: se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminal. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Y sigue aquí porque dijo que estaría conmigo hasta el final. Iglesia del tercer día, gracias por este tiempo, gracias por este momento de gracia, de gratitud que el Señor nos concede en estos momentos. Doy gracias a Dios por su vida, por estos tiempos. Que el Señor, Dios Todopoderoso, los bendiga y los cuide y los guarde siempre, donde quiera que esté. Dios les bendiga. Muchas gracias.